Buenos días, Sí. buenas tardes o buenas noches. Estamos en otro episodio más del podcast Momento Literario. Esta vez hablaremos de otro tema del que seguro ya han oído hablar, las adaptaciones de los libros. O sea, estamos hablando de adaptaciones cinematográficas, aunque también podemos meter adaptaciones que se han hecho de libros a series. En un principio debemos saber que adaptaciones no solo hay adaptaciones que se hacen de libros, sino adaptaciones de cosas que han pasado en la realidad. Pero aquí nos vamos a enfocar solo en los libros. Y es que la verdad es que yo como lectora he leído muchos libros que se han adaptado luego a películas. Algunos de ellos han sido Orgullo y Prejuicio, que es un clásico, ya sabemos. También hemos oído hablar de la saga de Crepúsculo, aunque esa yo no la he leído. Eh, También Las ventajas de ser invisible, sí lo leí. Y es muy buena película y muy buena adaptación, por cierto. The Dove, eso no es ni buena película ni buena adaptación. Y esta semana me la he tirado viendo películas sobre libros que ya he leído. Y me parece interesante de que vi dos nuevas películas y una de ellas me dejó con buen sabor de boca, porque yo nunca me había percatado que El Principito era tan buen libro. O sea, sí me lo habían afamado, ya lo he leído más de 3 veces, créanme, lo he leído bastante, y aún así, hasta que no vi la película, no comprendí varias cosas. Y ahí es donde yo digo, hay una buena adaptación. Y yo no sé, bueno, la mayoría, yo hice un listado de películas y solo me enfoqué en las películas porque series, para ser honesta, nunca he visto una serie que tenga Mm. libro. O sea, no sé si es porque la mayoría de libros que yo leo son medianamente pequeños o es porque los que yo he leído no han sido adaptados a series, sino solo a películas. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo bien que cuando estaba estudiando en la universidad, me dejaron leer y ver una película que es de George Orwell, o sea, el autor de la novela, que es 1984. No sé si alguno Oh. ha oído hablar de ella. 1984. Sí, sí, sí. Honestamente, de las historias de Orwell, las que yo he visto adaptadas fue una versión animada de Rebelión en la Granja, Ah, ajá. que es muy buena, la recomiendo. Sí, es Es como chistoso. si, sí, es como si Disney hubiese optado por dejar de ser family friendly y se tomara en serio un concepto reflexivo crítico. Pero que no Es es de ni una... En realidad, sí, de hecho resume bastante bien el libro. Solo que indaga más en la personalidad de los personajes, especialmente en Napoleón, uh-huh. quien muestra su lado más cínico, su lado más homicida, y con un giro inesperado en la trama, pero que vale la pena, haciendo ese paralelismo que representa em, esta historia en sí. El hecho de que Napoleón es Stalin y ver su auge y su caída en esta fábula, por así decirlo, le da un toque bastante pintoresco. Ahora, la adaptación de 1984 no la he visto, pero sí Es una también película vi, pero vieja. ujú, Es una tendría que película verla. vieja. Yo lo que no Mm. recomendaría es que la vieran menores de edad, porque así tiene escenas un poco subidas de tono. Por ejemplo, Bueno, a decir verdad, yo no sabía. y realmente no la han adaptado mal, pese a que es vieja la película, no la han adaptado mal, está bastante bien hecha. Y hay una Mm. parte donde al protagonista lo encierran y le ponen una como mascarilla, bueno, no era mascarilla, es un tipo de tortura que les hacían antes, en donde metían Mm. ratas en una jaula y las pegaban a tu cuerpo y la jaula la iban calentando, así que la rata iba comenzando a carcomerte para buscar una salida. Entonces, cosas como esa, desnudos también hay, por cierto. Yo no la Mm. recomendaría por esas cosas para adolescentes, sino que ya para mayores de 21.
pero es muy buena adaptación. Explican bien lo que es la verdadera, ¿cómo se llama este género literario? Se me fue el nombre. Ay, Dios mío. Distopía. La distopía social. Exacto. Que la distopía, por cierto, la distopía adolescente no es distopía. La de Orwell sí es distopía. De hecho, claro. De hecho, hace poco para el diario Cine y Literatura de Santiago de Chile, yo escribí un pequeño artículo hablando de las distopías sociales, que a decir verdad fue para mí una liberación, en el sentido que ya venía de comerme Maze Runner, venía de comerme los Juegos del Hambre, que tampoco está tan mal, pero la gota que rebalsó el vaso fue ver Ready Player One, que si bien es entretenida para la ciencia ficción y el juego sci-fi de la realidad virtual, intenta hacer una crítica al capitalismo siendo un producto de consumo más. Yo después de eso me harté y planteé los problemas que tiene esta saga, y el primero es que romantizan la revolución. Una revolución no es una hazaña de caballeros, es un grupo de gente, es un pueblo que está harto de un modelo que claramente no está dando resultados, que si supuestamente da resultados es para un grupo sumamente minoritario, mientras que el grupo mayoritario no le funciona. En el caso de Chile, hace poco, bueno, o por allá en octubre, ocurrió lo que hoy en día se conoce como el estallido social, que luego de que subieran de manera injusta el alza, de que subieran el precio del metro, llegando casi a los 1.000 pesos un viaje, la gente se aburrió, pero no es solamente por el precio, son 30 años en que la salud se ha privatizado, la educación se ha privatizado, y la cereza del pastel, durante todo ese año, los miembros del gobierno, con cada medida, solamente contestaban con comentarios sarcásticos. De hecho, si no me equivoco, creo que fue el ministro de Transporte, le dijo a la gente que madrugara, que si quería evitar el horario punta, tenían que levantarse más temprano, y así con la plata que les sobrara, que compraran pan. Wow. O si no, también otro tipo que no recuerdo su nombre, dijo que si los chilenos se quejaban de los precios, que compraran flores porque son más baratas. Y todas esas cosas implican una revolución, implican que la gente se aburre del estilo de vida que está llevando y busca el cambio. Sí. Pero en esta historia no se ve eso, al contrario, solamente te venden una caricatura para adolescentes que buscan identificarse con el avatar de la semana, que te hablan de un cambio, pero solamente te están diciendo compra. Ese es el cambio, comprar. Es como el cabro que se cree comunista porque se compró una polera del Che Guevara. Y todavía peor porque el comunismo ahí se acabó y lo volvieron, capitalismo, porque están comerciando con algo. Claro. Y, bueno, en fin, la cuestión es de que en las adaptaciones, yo creo que hablando de distopía es la única que yo pudiera ver que realmente tiene síntomas de distopía, porque yo no sé si tú sabes, pero por ejemplo la distopía, el protagonista nunca termina bien. Es una de las características principales de la distopía. Exacto. En la misma rebelión en la granja, Napoleón manda a matar a Bola de Nieve y bueno, Boxer, el caballo, lo terminan mandando a un matadero. O sea, se sacó la mugre por su gente, por estos animales, quiso dar lo mejor de sí para que la granja tirara para arriba. ¿Y cómo le pagaron? Enviándolo a un matadero, a hacer charqui. ¿Sabes de qué anime me acuerdo cuando me estás diciendo esto? De Akame ga Kill. Akame ga Kill, sí, el anime, los protagonistas casi todos terminan muertos y es lo que pasaría en una verdadera revolución. La mayoría de gente que ayuda real para que cambien las cosas termina muerta. Rara vez pasa algo que... claro. No, ni de un lado ni del otro.
De- Incluso cuando hay cambios, la mayoría de Ujú. gente que termina uniéndose a la causa y peleando por ella termina muerta. Yo creo que aquí, como tú Mm, dices, han romantizado demasiado la idea en las sagas juveniles. bastante. Y lo más chistoso también, intentan demonizar al capitalismo, por así decirlo, pero centran todo en un solo individuo, como si el problema no fuera el modelo neoliberal en el que vivimos, sino que es un individuo que hace mal las cosas. De hecho, esto mismo se puede ver en la película Robots de DreamWorks, Pixar, no recuerdo bien, Ajá, pero sí, la sí, sí. de Rodney Ojalata, que busca a Gran Soldador. Y lo que critico de esa película es que el problema ahí termina siendo este villano, Ratchet, y literalmente está diciendo que las cosas van a estar bien si hay un capitalista como gran soldador, pero bueno, por cada gran soldador, ¿cuántos Ratchet hay? En Chile tenemos el Senado completo, puede ser, y escucha, a ver cómo decirlo. En la misma Ready Player One también pasa lo mismo. Tenemos a este dueño de los centros de lealtad que quería conseguir los derechos del juego, del Oasis, pero nos intentan decir que las cosas van a cambiar cuando Wade Watts se vuelve el dueño de Oasis, pero al final del día no cambiaron nada. Wade se queda con el juego y ya, eso es todo. No Sí. hay un cambio real. Yo creo que por eso en los Juegos del Hambre también es otro ejemplo muy que se adapta a esto, porque Mm, ves que solo tratan de matar ya ni me acuerdo cómo se llama, el tipo. Solo tratan de matar a él Snow. y la verdad es que Aunque, de una persona no depende todo un gobierno. O sea, si lo extrapolas a la realidad, exacto, eso es mentira. Eso es mentira. La mayoría de los gobiernos tienen presidentes, tienen gabinetes, y yo no sé, bueno, yo por mi formación sé de que si termina el presidente y aún matan al vicepresidente, quedan dos personas más elegibles de ese mismo partido político para que lleguen a ser presidentes. Desastre de todos, ahí sí exacto, puedes decir que vas a cambiar la forma del sistema, pero antes de eso no, es ilógico, no es realista. claro, Y yo creo que ahí exacto. lo vemos Lo tanto en mismo los que... libros como en las películas. Mm. De hecho, incluso eso mismo pasa con Maze Runner, ya que si bien nos plantean esta pandemia, esta enfermedad que vuelve a todos zombies, en el último libro nos hacen ver que el problema es el tipo que dirige la ciudadela, cuando en realidad el problema es cómo el sistema se organiza para enfrentar dicho problema. De hecho, si lo comparamos con todo lo que ha sido el COVID-19, vemos a Trump, vemos a Bolsonaro. La mayoría, siguiendo esta lógica, diría, ya, sacamos a Trump, sacamos a Bolsonaro y las cosas van a funcionar bien. Y no, ahí el Acaban, problema es que la salud es un mercado más. La salud sí. es un producto que se consume y el que tiene el billete puede acceder a los mejores beneficios y el que no, se jode. De hecho, yo no sé si has oído Y del modelo de la OEA. Lo el practican modelo de mucho la OEA, tanto, sí, es para estudiantes universitarios. ese me falta ver. ¿De qué se trata? No, no es una película, es la realidad, o sea, estamos hablando de Por cosas eso, para, ¿en ajá, qué consiste el modelo? es básicamente replicar lo que es la OEA, nada más que con jóvenes. Los ¿Ya? jóvenes hacen proyectos así como Ujú. deberían de hacerlo los países, están reunidos por país. ¿Ya? Por ejemplo, yo estuve en dos, estuve en uno en mi universidad que era local y en el segundo que estuve fue internacional y bueno, internacional América, porque no había de otros países. Ujú. Y hay una comisión, porque así se le llama comisión, donde tratan sobre básicamente peligros que puede enfrentar la salud pública y la de la región cuando se crean bombas de
por decirlo así de una forma más sencilla de entender, gérmenes, virus, etcétera. Tiene un nombre muy específico esto, que es terrorismo bio... Bioterrorismo. Exacto, lo estaba diciendo al revés, exacto. Y muchos al principio, no sé si recuerdas, pero al principio de este año decían de que era eso, que era bioterrorismo. Mm. Sí, Y algunos estaban insinuando eso, de la supuesta tercera guerra y que el virus lo provocó Estados Unidos para hacer caer la economía de China. exacto. Entonces, en todas estas Incluso, películas nunca se pone la realidad. Porque si te fijas, eh, exacto. es bien difícil. Puedes que hablar de literatura juvenil es bien difícil porque la mayoría, yo no sé si has oído eso también, que dicen que en la literatura juvenil a muchos adolescentes les gusta, pero en realidad los están tratando como tontos porque no les explican bien las cosas. Sí, exacto. Y como se centran más en volver el libro un objeto de consumo, no prestan atención a los detalles. Claro. Y lo triste es que a veces tienen buenas ideas, buenos conceptos, pero no los explotan al máximo. Y en parte se debe netamente a que el público termina comprándolos y ya. No hay un Sí, público lo suficientemente crítico. cierto. Y en parte se debe, esto lo he estado discutiendo mucho con mi profesora de literatura, Ujú. ya que uno de mis objetivos como futuro docente es que los chicos se emocionen con las historias. Pero yo he notado que por cada me gusta esta historia hay como 10 la odia. Y es porque Ajá. no sabía enfocarla. Hace poco, de Sí. hecho, mi hermanita chica tuvo que leer Beowulf y le cargó. Y pucha, si quisieran tratar todo lo que es el viaje del héroe clásico, yo en lo personal les hubiera hecho ver a Aquaman. Sinceramente Ujú. toca los mismos atributos de Beowulf, solo que se salta la muerte, pero cumple con todos los estadios del héroe según Campbell, así que le sirve. Pero a lo que Sí. voy es que hoy en día los chicos, si no están desencantados con la lectura, tienen, ¿cómo decirlo? No han desarrollado habilidades críticas todavía. Y a la hora de ver historias como Ready Player One, se centran en que entretenía y era. Cierto. Y mientras haya jóvenes que solamente se centren en consumir la historia y ya, y esas historias sigan ganando millones de dólares al año, van a seguir tirando la misma fórmula. Sí. Eso es muy cierto. Y eso va a pasar con las películas y con los libros y aún con las series. Porque la verdad es que Claro, últimamente, si te fijas, por ejemplo, los clásicos es pocas personas los que lo leen. Los clásicos han quedado un claro. poco relegados por literatura más fácil de leer, más ágil. Bueno, yo, por ejemplo, hace poco me leí Nuestra Señora de París. De hecho, fue el último libro que he leído. Bueno, no, el último libro que he Hermoso. leído. Sí, pero te explico por qué es que Ujú. considero que no sería un libro para adolescentes. Es muy denso. Desgraciadamente, Víctor Hugo tiene la mala Bastante. costumbre, y yo he leído dos libros de él, tiene la mala costumbre de escribirte todo, 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 todo. Te lo describe París entero, te describe la iglesia de Nuestra Señora Ujú. y es tan descriptivo en cosas que te aburren. Claro, Detallista. si yo fuera arquitecto, te aseguro que hubiera visto cosas que, uff, me hubieran Feliz. encantado, sí, pero no lo soy, no sé de qué es, Ujú. ciertos términos que él pone, y ves la adaptación de Disney y la verdad es que no tiene nada que ver. Te lo Bueno, es la explico, adaptación de Disney. te lo explico. Por ejemplo, Esmeralda. Esmeralda en el libro es Se una muere. niña sí, pero es una niña de 14 años. Y en la película que ves Ah, ok. a una De mujer como unos 20, por como unos ahí, 20, 30 años. sí, 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 25 a todo reventar. 25, 30. y la ves Una mujer adulta. muy bonita y todo, la ves con su cabra, tiene ciertas similitudes que yo no dejo de decir que están correctas, pero la verdad es que en el libro parte de la trama es que era una niña, y como niña se comportaba, aunque a mí me llegó a O repugnar, te voy sea a que ser Frodo era honesta. pedófilo.
Sí, O Claudia, sea que Frodo era bien pedófilo. Froyo y el Quasimodo eran pedófilos los dos, porque los dos ya eran adultos. O sea, Oh. el monje, como le dicen algunos, bueno, él, Claudio, Ujú, era un adulto de 30 y algo, ya se le había caído hasta el pelo, él era un estudioso y en realidad era una persona muy ujú. culta, que cayó, se podría decir, muy emocionado, rendido, obsesionado, que esa es la palabra correcta, con Esmeralda, pero al fin y Claro. al cabo era un adulto. Y de ahí estemos con Quasimodo, que también se emocionó con ella y sin razón alguna. Literal, ninguno tiene razón para obsesionarse con ella. Ya en la película lo ves que interactúan Oh. más, pero en el libro no. Mm, Entonces, claramente. la han adaptado mejor, para ser honesta, para niños lo han adaptado bien, porque ninguno muere al final. Bueno, Mm, Freud yo creo que muere, ¿verdad? No estoy muy seguro. La estuve sí. buscando, pero no Aunque la vi en la película. Ajá. hay una adaptación de los 90 del Jorobado que se llama así, El Jorobado, Uh-huh. donde, bueno, muere Frollo y también muere Quasimodo. Que podría Ah, decirse que está más apegado al libro, sí, aunque siguen usando Esmeralda como adulta. sí. Pero es que a lo mejor no la podían sacar como niña. Sí, Desgraciadamente, lamentablemente. es que Víctor Hugo tiene sus cosas muy buenas porque siempre te dan los libros de él un mensaje, por ejemplo, Los Miserables, y Los Miserables la han adaptado bastante bien Mm, también. Tanto el musical, aunque el musical yo claro, sé que hay gente que principalmente no le como gusta, musical. sí, pero las dos películas, bueno, la antigua yo la he visto, pero no la recuerdo mucho, pero igual está bien adaptada. Y de ahí el musical que se hizo hace poco también está bien adaptado. Y los dos puedes notar el mismo mensaje que te deja el libro, aunque el libro es enorme. Ujú. Yo me leí la versión condensada y luego me compré la versión normal y en las primeras 20 páginas ya estaba, uff, qué largo, porque Sí, él describe todo, él describe todo. Entonces, claro. pero de ahí, por ejemplo, otra adaptación que, bueno, han hecho adaptaciones del libro y es un clásico, es Drácula. Drácula. Y Drácula han Tiene hecho hasta su muy fanfic malas con la hija de adaptaciones. Drácula. Ay, sí, pero Mm. han hecho malas adaptaciones Aunque la porque actuación de Gary Oldman le puso. es que, ¿sabes cuál es La mi adaptación de Gary problema? Oldman igual le da su toque. Mi problema es que Drácula no lo ven como lo es. Drácula era un hombre malo. Bueno, un vampiro malo. Mm. Es Era un de verdad monstruo. perverso, sí. Y en la mayoría de adaptaciones que hablan sobre vampiros no lo toman así. Es más, era Claro. horrible, horrible. Si es que lo describen y tú Con lo dices qué cosa incisivo. más Era más fea. parecido a lo que fue en Nosferatu. Ujú. Uh, sí, bueno, la cuestión es que era feo y ves las adaptaciones de hoy en día y es más, se ha convertido en un género literario. Los vampiros se han convertido en un género literario. Mm. Alguien dice, Bram Stoker se debería estar Claro. revolcando en su tumba por ello. Bueno, más subgénero en realidad están dentro, siguen perteneciendo al género del terror como monstruos. Solamente que, sobre todo con la mascarada, los vampiros, así como los hombres lobos, están teniendo su propia mitología. Ah, claro. Aunque sí, hablando de Bram Stoker, es posible que viendo Crepúsculo se estaría revolcando en su tumba. Incluso Uf, hace poco vi un corto donde ajá. salen los vampiros clásicos viendo Crepúsculo. Y sale el vampiro de Plaza Es Sésamo, sale cierto. Drácula, sale Nosferatu. Y viendo Crepúsculo y todos están como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué Sí, brilla? ¿Por qué saca la polera? Y es sumamente gracioso. cierto. Lo peor Creo es que es que en el de, caso ajá, de, ay, ¿cómo se llama esta autora? La la de Stephanie Crepúsculo. Meyer. Sí, sí, sí. Sí, Stephanie Meyer. Tienen toda esta mitología retratada en La Mascarada y tienen mucho material del que hablar del mundo de los vampiros y se centran en cosas tan superficiales como adolescentes enamorados. Claro. Su idea, su rivalidad con los hombres lobo era sumamente interesante y no la aprovecharon en absoluto. Incluso cuando Bella va a tener esta niña, se estaban por ir a la guerra y lo dejaron en nada. Fue Sí. una vendida de humo de aquellas.
Al menos ese cierre donde el jefe Vulturi ve su futuro y ve cómo los derrotan estuvo interesante, por así decirlo. Más Y que allí nada por sí, lo poco ortodoxo de la escena. sí, y allí sí, como decíamos en el anterior Pero, podcast, fue una jugada muy buena de parte del director. ujú, claro. Ahora, hacer una adaptación hay que tener claro que tiene sus riesgos, ya que depende cómo le enfocas, es que puedes sacar una buena historia o una mala historia. Sí, En general, de estos hay tres fórmulas conocidas. La primera es contar todo tal cual, que un fan del libro te puede decir perfecto, pero también corres el riesgo de que ese mismo fan te diga, pucha, ya esto ya lo vi, esto no me sorprende. La ujú, otra opción es tomarte regalías, como en el caso de la serie de Moisés, que hace poco salió el capítulo donde Moisés casi se muere y temo que me equivoqué. Debieron circuncidar a sus hijos, no a él. Fue un error bastante grosero. Pero el punto es que retrataron bien cómo estuvo a punto de morir y cómo sí fuera alcanza a circuncidar a los niños. Y ahí es donde puedo ver la segunda fórmula, que es tomarte ciertas regalías, por así decirlo, haciendo cambios en la trama que no afectan el eje central, pero sí puedes tomarte rellenos, como por ejemplo Bezalel, el ujú, hijo de Uri, hijo de Ur, que es un joyero que más adelante va a estar junto a Aarón y sus hijos haciendo joyas para los trajes que ellos van a usar en el tabernáculo. Y ujú. ver cómo este niño crece, cómo este niño interactúa con los egipcios, a pesar de que no es parte del relato bíblico, es interesante ya que tiene su propia historia y su propio arco que lo hace memorable. Ahora, el riesgo de hacer eso es que si cuentan mal la historia o el cambio se sale tanto de tono, la puedes estropear. Como en el caso de la película de Miss Peregrine y los niños peculiares, Ajá. donde Emma, la pelirroja, la cambiaron por Olive, creo, la rubia, Ajá, y le ajá. quitaron toda su personalidad. O sea, Emma es una chica con carácter, es intensa, apasionada, y la convirtieron en prácticamente una Sí. muñequita sin personalidad. Eso fue muy bajo. Y luego está la última fórmula, que es lo que hace generalmente Estados Unidos cuando adapta animes, que es simplemente usar el nombre como mera estrategia de marketing y contar una historia completamente nada que ver. Ajá, El cierto. caso más actual, Death Note de Netflix. Y lo peor es que esa, a pesar de Ay, todo, estaba yendo sí. medianamente bien, pero introducen a L y se empiezan a ir a la vez feo. Sin No, a mencionar mí que me Kira pareció de mal prácticamente se gusto. confesó solo. Sí. Kira prácticamente se confesó solo enfrente de L. Bastaba solamente grabarlo y era. Pero no, él estaba súper mal caracterizado. Creían que él era excéntrico, era mostrar a él un él excéntrico y ya cuando él tiene su propia personalidad. Y pocha, aquí era el papel que tuvo para enfrentar a este L fue nefasto. Y es curioso porque Pero Kira en no te realidad voy era a bien negar. carismático. Exacto. Lo intentaron hacer el adolescente promedio gringo. Cuando Sí, Kira, el oye, tipo, era un intelectual, era un cierto. maquiavélico de primera. Sí, de hecho que es Pero no te mi voy a personaje negar que su favorito. interacción con Misa estuvo bien. Mm. Su interacción con Misa o Mia estuvo interesante, en el sentido que ambos estaban compartiendo esta ideología de purgar al mundo y la forma en que compartían ideas era bastante platónica. Ese estilo de romance entre alumno y discípula donde aprende su filosofía y la comparte. Es muy parecido a lo que fue Sócrates y Platón, me parece, Ujú. que eran amantes, Sócrates y Platón, Se y supone eso que estuvo bien sí, reflejado. sí. Sabes, ahorita que estabas hablando sobre las adaptaciones, se me vino a la mente de que es cierto, de que hay películas en donde se toman ciertas licencias demasiado eh, extrañas, digámosle, y que deforman tanto el libro que ya para segunda película no le está.
Bueno, fíjate que yo, por ejemplo, Claro, hay una película que vi sin saber que tenía el libro y cuando me di cuenta que tenía el libro, me fue a leer los libros. Es el libro más barato que tengo, literal me costó 1 centavo. Es de vaya. Barbarian Academy. Lo compré en Estados Unidos a 1 centavo Ujú, a una biblioteca. Claro, me costó traérmelo aquí un poco más, ¿verdad? vaya. Pero es el libro más barato y la película está tan mal hecha, pero es divertida. Eso sí no lo niego, es divertida. Porque si Mm, no hubiera sido divertida, yo no hubiera comprado el libro. Pero está mal hecha. vaya. Está tan, hay una maestra ahí de que es de vampiros esta volada, evidentemente. Y se supone que la Ujú, maestra es quien ayuda a las protagonistas a salir de la academia, pero la maestra muere en el libro antes de que todo eso pase y al final a la maestra la vuelven la mala. Es un solo lío el que hacen en la película y por eso mismo no han podido hacer segunda parte, por eso y porque no les dio lo suficiente. Pero por esta regada que hicieron de es de adaptación es que no han esperarse. podido hacer. Sí, o sea, para mí Mm, el libro no es la gran cosa porque al fin y al cabo es literatura juvenil, pero no estaba tan mal claro. como para que lo arruinaran tanto en la película. Y en esas Ujú, licencias que digo yo es donde arruinan el libro, pero por ejemplo también hay otras licencias, como Alicia en el País de las Maravillas, que te hacen más pasable la historia. A mí honestamente me he mm, leído 3 veces Alicia en el País de las Maravillas y nunca le he hallado algo, o sea, sí tiene frases buenas, sí tiene cosas interesantes, pero la historia en sí no me gusta. Y ves las adaptaciones mm. de Disney, sobre todo las adaptaciones en personas, y me gustó. Live action. Aunque Exacto. esa en particular funciona más como secuela que como una adaptación. Ya Eso que es si hubiera cierto. sido una adaptación, hubieran contado el sueño de Alicia desde que era pequeña, pero en este caso partieron años después de que ella fue la primera vez. Sí, pero por ejemplo Y en fue Alicia a través del interesante espejo, como... ajá, sí, sí, sí. Ujú. Eso sí, eso sí que fue un cambio completamente radical. Sí, Fue algo completamente alejado de tanto del libro como del lore de Alicia. sí. Pero para mí las películas no están tan mal. Yo te digo, honestamente agarro el libro y no le hallo sentido. Quizás porque lo leí de adulta, quizás porque no me he puesto muy Ujú, enfocada en él. Por lo que quieras, no le hallo. Y te digo, lo he leído varias mm, veces. Vaya, como estaba diciendo al principio, el Principito. Me llevé una grata sorpresa mm, esta semana al ver la película que está en Netflix. No sé quién la hizo porque no me fijé, pero es una ya. adaptación muy buena que le han tomado licencias, o sea, han tomado licencias creativas al momento de hacerlo, porque evidentemente el Principito trata sobre el Principito, pero en la película no tratas en realidad sobre el Principito, trata sobre una niña y sobre Mm, un viejito que en realidad es el aviador. Y te queda tan claro el mensaje del Principito que dices, vale la pena ver la película y que le hayan hecho todo esto. Es más, yo no sé si, mm. si, si tú leíste El Principito, no sé. Fue hace tiempo. Es algo que tengo que leer de nuevo. Ujú. Bueno, yo lo he Son de esas leído, como te lecturas de digo. pequeño que... Sí. A mí me hicieron Ujú, leerlo al principio, creo que en sexto grado, no recuerdo bien. Bueno, el caso es que lo leí de pequeña y pasé el examen, no digo que no, pero igual no lo entendí. mm. Eh, con esta película me di cuenta de una cosa, de que en realidad el principito muere. Oh, Ajá, cosa que nunca me interesante. había dado cuenta, me di cuenta con la película. Cosas muy buenas Mm, que están en el libro, por ejemplo, si lo lee un niño, tal vez no lo entienda del todo, pero al final es como una aceptación de cómo ves la muerte. Ese es uno de los mm, mensajes que podría decirse del principito. De ahí el otro es sobre la vida misma, podría decirse, que es de cómo aceptar las cosas que para otros son lo mismo. Eh, ya no sé, veo.
Por ejemplo, el zorro es el que le dice al principito de que su rosa, aunque es como las otras, como él ha cuidado y como él ha dado tiempo, eso es lo que significa su rosa. Y no si es o no diferente a las Mm, demás. O sea, que le haya significado a la vida por cómo has vivido. Más o menos, le podrías también sacar otro tipo de significado, pero más o menos por ahí va. Y te digo con honestidad, yo hasta que vi la película comprendí varias cosas, porque no es que el principito nunca lo haya entendido, pero como dice alguien, el principito de esos libros que le puedes agarrar una y mil formas de tratarlo. Entonces es mm. interesante cómo han hecho la adaptación y para niños no sé, porque al final si trata de muerte y te lo dejan un poco más claro, no sé si sea bueno ponérsela a un niño chiquito, por más que diga ahí más cuánto, más 7 años, ponele, no sé si sería buena idea ponérselo a un niño pequeño. Mm. De ahí otra, ay, yo tengo una cosa de que a veces leo el libro, pero no veo la película. Me ha pasado con unos cuantos libros así, Ujú. por ejemplo, El niño con el pijama de rayas. No sé si viste alguna vez Oh, la yo vi esa película. película. Yo vi esa Ajá. adaptación. Y a mí me pasó lo contrario, que yo leí el libro, pero no vi la película. Mm. Yo una adaptación que leí, que vi después de leer el libro hace mucho tiempo, es El Jardín Secreto. De Ah, hecho, acá lo tengo en mis manos, de Franzen Hudson. Y muy la buena adaptación de película. Warner, sí, la adaptación de Warner le cumplió con todas mis expectativas. Oh, qué E bueno. incluso después de ver esa película, empecé a ver la serie en anime, Ajá. aunque a decir verdad, siento que le pusieron demasiado relleno, más del necesario. Intentaron darle ese toque de Candy Candy, Mm, pero no hacía falta. La historia como tal era para una película, no era para una serie. Y hace poco, de hecho, salió un anuncio, bueno, tráiler creo, ujú. que quiere encontrar el jardín secreto nuevamente, hacer una Cierto, adaptación. cierto, Y también lo he visto yo. sinceramente, claro, no sé si van a seguir la misma línea que tuvo Warner o van a tomarse sus licencias, pero a ver qué pasa. El jardín como diseño se ve bien, se ve imponente, se ve majestuoso, tiene mucho Ujú, misterio. Aunque lo que me gustó de la adaptación de Warner es que tenía cierto grado de simpleza, considerando el hecho de que estaba abandonado. Y en ujú. este caso te da la impresión de que estás viajando a otro mundo. Es como si en lugar de ir al jardín secreto estarías yendo a Narnia o al Ajá, sí. castillo de la bestia en La Bella y la Bestia. Pero es Ahora, que a ver qué pasa. hasta donde recuerdo hay dos películas de esas, la uno y la dos. Ujú. No sé si tú sabes de eso, pero la dos no es muy sonada y es de, creo que eran los hijos de los protagonistas, y no sé cómo era, pero sí por ahí anda Nunca lo había el escuchado. tema. Yo las vi cuando era pequeña, de ahí cuando por primera vez estuve en Netflix, la vi, porque ahí está. Y de mis películas favoritas, no sabía que tenía libro, para ser honesta, pero sí, la segunda no es muy buena. La primera era buena porque Mm. era innovadora para ser para niños, honestamente. Es bien rara la película para Algo niños así. que trata sobre problemas de discapacidad. Claro. Entonces te digo, Aunque bueno, a veces ajá, sí, sí. ese tipo de historias generalmente están más para seguir sacando dinero a una franquicia que ya dio. Algo similar pasa Ah, con el claro. libro de Charlie y la fábrica de chocolate. De hecho, ¿sabías que tiene una secuela? Es una No sabía. historia ble, no te lo voy a negar, es una historia simple donde Charlie y Willy Wonka usan el ascensor para volar por varios planetas buscando nuevos sabores para sus dulces. Mm, La historia no está mal, así supongo. Es un spin-off relleno, no aporta casi nada significativo a una historia que ya se cerró, pero es entretenido ver cómo viajan por todo el mundo, bueno, por toda la galaxia y enfrentan situaciones sencillas, buscando sabores exóticos.
no es la gran cosa. No es un bodrio como Boruto que partió tratándote de un estilo de ninja y terminó poniendo aliens. Y si bien en este caso te metieron aliens a una historia de dulce, no es algo que genere tanto impacto en la trama. Bueno, pero Puedes ignorar ese libro, fingir que no existe y era, y no va a quitar lo buena que fue. A sí. diferencia de Naruto que vendió el tema de los aliens y arruinó todo, y ahora con Boruto se le está metiendo más la pata. Sí.